Las condiciones de nuestra mente determinan las condiciones de nuestra vida. Tú y yo no experimentamos la vida tal como es, la experimentamos como somos. Y con ello quiero decir que todo lo que experimentamos en el mundo que nos rodea está filtrado por nuestras propias creencias, valores, prejuicios e ideas preconcebidas. Esto significa que nuestra experiencia resultante y cómo nos sentimos respecto a algo están teñidos por quiénes somos y por lo que hemos pasado. Este sentimiento determina nuestras acciones y estas acciones a lo largo de un periodo de tiempo cambian el curso de nuestra vida. Las condiciones de nuestra mente determinarán las condiciones de nuestra vida. Y hoy vamos a utilizar la filosofía de Sócrates para aprender a hacer de que estas condiciones sean lo más favorables posibles y nos ayuden a avanzar hacia la vida. ¿Qué queremos para nosotros? Sea lo que signifique para ti. Sócrates fue un antiguo filósofo griego, nacido hacia el 470 a.C., hijo de un trabajador de la piedra y de una comadrona, y ciudadano ateniense durante todo este tiempo. Sócrates participó en varias batallas durante la guerra de Peloponeso y finalmente regresó a Atenas convertido en filósofo. A pesar de que Atenas era un lugar en el que la gente valoraba mucho la apariencia, la belleza, la riqueza y el estatus, Sócrates parece rehuir estas cosas. Sócrates parecía rehuir estas cosas y era notoriamente feo, con la nariz respingona, los ojos saltones y una gran barriga. Parecía indiferente a la riqueza material, a diferencia de los que le rodeaban, descuidaba la higiene personal. Confort, caminaba descalzo y se decía que solo poseía un abrigo tatuado. Moderaba su alimentación y moderaba el placer y en conjunto iba a contracorriente de la sociedad. No hacía otra cosa que persuadirlos a todos, viejos y jóvenes por igual. Así que no os preocupéis por vuestras personas ni por vuestras propiedades, sino y principalmente de que os preocupéis por la mayor mejora del alma. Os digo que la virtud no da el dinero, sino que de la virtud procede el dinero, y cualquier otro bien del hombre tanto público como privado. Esta es mi enseñanza y esta es la doctrina que corrompe a la juventud. Soy una persona maliciosa, a pesar de todo esto se convirtió en un hombre de interés entre el pueblo ateniense. Algunos favorablemente ya que seguían sus enseñanzas y le escuchaban, hablar sobre filosofía y las formas de vivir una buena vida. Otros desfavorablemente por su tendencia a cuestionar las malas decisiones de los funcionarios, los otros cargos de la sociedad o cuestionar las creencias y los motivos de la gente, lo cual no siempre era bien recibido. Sócrates llegó a ser conocido como uno de los fundadores de la filosofía occidental. Y aunque no tendremos tiempo aquí de repasar toda su obra, exploraremos su método socrático, una práctica de cuestionarnos a nosotros mismos para descubrir la incoherencia y falsedad de las creencias y opiniones que tenemos. Puede tratarse de opiniones sobre nosotros mismos, sobre los demás o en general sobre el mundo que nos rodea. La ventaja de esto es que cuando utilizamos este método con regularidad, eliminamos y nos protegemos de las creencias negativas y destructivas e impedimos que se arraiguen. Y como resultado, respondemos más favorablemente a las experiencias que nos rodean. Esta práctica puede dividirse en 3 pasos, cada uno de los cuales contribuye en cierta medida a arrojar luz sobre nosotros. Porque creamos lo que creamos y nos desafía a responsabilizarnos de las creencias que sustentan la forma en que vivimos nuestras vidas y las creencias que guían nuestras acciones. Si nos encontramos luchando por defender una opinión, bien puede deberse a que esa opinión concreta se basa en la falsedad y requiere una modificación. Los 3 pasos que utilizaremos para llegar del principio al final, nuestra conciencia, el cuestionamiento y el replanteamiento de la conciencia es el paso que se necesita antes del otro. 2. Si un instructor no tiene un plano de un edificio o no sabe con qué materiales está trabajando, le resultará muy difícil obtener un buen resultado final. Del mismo modo, si no tenemos una imagen clara de la creencia que tenemos o de las razones que la justifican, nos resultará muy difícil moldearla y darle forma para convertirla en algo más favorable. Personalmente, creo que las mejores herramientas para ayudar a la toma de conciencia son una combinación de meditación, en la que nos centramos en un tema, creencia u opinión concretos para intentar comprenderlos mejor, y un diario en el que escribimos lo que descubrimos cuando utilizamos estos 2 métodos combinados. La meditación aporta claridad y escribirlo ayuda a solidificar la toma de conciencia. En tu mente, escribir cosas en el diario también te permite volver a cosas en las que has trabajado en el pasado. Sin embargo, si necesitas refrescar la actividad, las herramientas que utilizamos dependen de las personas que las utilizan. Mientras que la meditación puede funcionar bien para mí, puede que no funcione para todo el mundo. A algunas personas les gusta grabarse mensajes, a otras personas les gusta escribir notas en posits y ponerlas en lugares donde puedan verlas fácilmente a otras personas, como pizarras blancas o tener un objeto encima como recordatorio, como un colgante o un anillo. Pero en realidad utiliza lo que te funcione, sea lo que sea. Si te funciona,
te funciona. El segundo paso del cuestionamiento es necesario después de que seamos conscientes de con qué estamos trabajando. Y esta es probablemente la parte más grande y difícil de todo el proceso y donde buscaremos la guía de Sócrates y su filosofía. Cuestionarse es difícil porque requiere que seamos abiertos y honestos con nosotros mismos. Y esto a menudo implica admitir que nos equivocamos. Aceptar que tenemos trabajo que hacer, ser vulnerables, abrirnos al hecho de que lo que creemos puede no ser exacto y toda una serie de otras cosas que pueden ser píldoras difíciles de tragar por nosotros mismos. Sin embargo, esto es a menudo exactamente lo que se necesita para que crezcamos. Para que desarrollemos y en última instancia reformulemos esas malas hierbas en nuestra mente que está deformando sutilmente cómo vemos el mundo, cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuanto mejor seamos para ser honestos con nosotros mismos. Cuanto más rápido fluyamos a través de este proceso, mejor será nuestra vida, porque, como hemos dicho, las condiciones de nuestra mente dictarán la calidad de nuestra vida. Sócrates dijo, es verdad, la sabiduría llega a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos sobre la vida misma y el mundo que nos rodea. Así que, ¿qué preguntas debemos hacernos y cómo podemos utilizar la obra de Sócrates para ayudarnos a vivir mejor? En general, podemos dividir el método socrático en aproximadamente 6 partes. Estas partes, cuando se utilizan en secuencia, pueden emplearse en cualquier momento en que intentemos replantear un pensamiento o una creencia. El primer paso es identificar lo que estás pensando, por qué lo decimos y explicar exactamente qué queremos decir cuando pensamos o decimos algo. La segunda parte es cuestionar. Pensar si lo que estamos pensando es siempre cierto. ¿En qué condiciones podría no ser cierto? ¿Hay alguna suposición que estemos haciendo para llegar a esta conclusión? El tercer paso es preguntarnos qué hechos nos hacen crecer. Esta es la fuente de esos hechos. ¿Es fiable? ¿Existen otros hechos u otras pruebas que contradigan este pensamiento o esta opinión? ¿Y cómo sabemos que esos hechos son ciertos? Un cuarto paso consiste en observar deliberadamente nuestro pensamiento u opinión desde un ángulo completamente distinto. ¿Es posible que alguien lo vea de otra manera? Si alguien discutiera conmigo, ¿cuál sería su contraargumento y tendría algún sentido? El quinto paso consiste en explorar las implicaciones y consecuencias de este pensamiento o creencia. Por ejemplo, ¿cómo repercute este pensamiento en todos los demás pensamientos que tengo si ocurriera lo que estoy pensando? ¿Cuál sería el resultado? ¿Y cómo me sentiría al respecto? Y a continuación, el sexto y último paso cuestiona la pregunta. ¿Por qué me hice todas las preguntas anteriores? ¿Por qué eran importantes? ¿Y cuál de ellas resultó ser la más útil? Este bucle puede hacerse una y otra vez, a medida que vas teniendo una imagen cada vez más clara en tu mente de lo que crees sobre una determinada cosa. Las opiniones que tienes sobre el mundo que te rodea, las opiniones que has oído sobre otras personas y las perspectivas que tienes de ti mismo, ya sean constructivas o destructivas. Me gusta pensar en ello como en un proceso de purificación. Partimos de agua turbia, fangosa y vamos dando paso para hacerla cada vez más clara, hasta que sepamos exactamente qué es lo que tenemos. A veces en esa agua turbia encontramos una mentira y a veces en esa agua turbia descubrimos que las creencias que tenemos son en realidad bastante realistas. Si haces esto con regularidad, verás que a medida que avanzas por estos pasos te darás cuenta de lo erróneas e infundadas que son realmente algunas de nuestras creencias. Muchos de los pensamientos que nos frenan son más producto de nuestra propia imaginación que de un hecho real e intangible. Y este proceso ayuda a ponerlo de manifiesto y a debilitar el control de las creencias destructivas. El tercer y último paso es el replanteamiento. La toma de conciencia nos ha ayudado a encontrar una creencia, valor o suposición concretos que nos han estado frenando o provocando una respuesta negativa ante algo. El cuestionamiento nos ha ayudado a encontrar la causa y la razón que hay detrás de la creencia. Y es probable que este cuestionamiento haya debilitado los cimientos sobre los que se construyó esa creencia. Ahora tenemos el reencuadre para derribar esa extraña creencia y construirla de un modo que funcione para nosotros. En lugar de contra nosotros, donde la etapa de cuestionamiento erosiona la falsa creencia y come donde cualquier pensamiento que tengamos, que no tenga mérito del reencuadre, es el proceso de preguntar si esa creencia no es cierta y tuvo un impacto negativo en mi mentalidad. ¿Qué creencia es verdadera y qué creencia es constructiva? Por supuesto, tenemos que tener cuidado de no crear creencias que a primera vista parezcan constructivas, pero que en realidad se basan en información que es tan falsa como las negativas. Por ejemplo, creer que soy a prueba de balas y que nada puede hacerme daño. Eso puede parecer una creencia positiva, pero en realidad es tan falsa como podría serlo la negativa.
Es mejor alinearnos más con la realidad que engañarnos a nosotros mismos en general. Cuanto más alejadas estén nuestras creencias de la realidad, más sufriremos cuando inevitablemente tengamos que enfrentarnos a esa realidad. Como dijo Sócrates, quien mantiene una opinión verdadera sin comprenderla es como un ciego en el camino correcto. Incluso podemos someter a ese mismo cuestionamiento socrático las nuevas creencias que obtenemos mediante el reencuadre, y así nos aseguramos de que son las más sólidas posibles. Pero independientemente de cómo utilices esta información o de lo útil que creas que es Sócrates en tu filosofía, espero que haya algo aquí que puedas utilizar en tu vida cotidiana. Y por favor, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte.